gloria al nombre del Señor, ministrar en su ministerio, valga la redundancia, el sacerdocio, amén, era todo estaba escrito en el libro de Levítico. Levítico es un manual para los sacerdotes, para que ellos supieran cuáles eran las leyes, cuáles eran los sacrificios, las ofrendas, qué clase de sacrificio iban a ofrecer cuando alguien cometía esta clase de pecado o aquella otra clase de pecado. Y esas ofrendas no eran para pecados delicados, esas ofrendas eran para pecados por ignorancia, dice la Biblia, por hierro, no pecados deliberados, ¿verdad?, que el ser humano comete para desafiar a Dios. Alabado el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces Dios le dio un manual, le dijo así, así, así y así haréis. Esto primero, esto segundo, no puedes hacer el paso número 3 primero el número 1. No puedes hacer el paso número 7, llevar a cabo el paso número 7 en el segundo lugar, no, porque yo quiero que se haga de esta manera. Y cuando alguien trató de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, la Biblia dice que Dios lo fulminó allí mismo. El mismo día de su inauguración, después de haber sido consagrados por 7 días, Aarón y sus hijos, le toca a Nadab y a Abiú entrar al lugar santo. Por primera vez en la historia de ese tabernáculo se iba a ofrecer incienso en el lugar santo. Gloria al nombre del Señor. Y entra Nadab y Abiú. Dios se había sido claro y específico y Dios había dicho: el fuego lo tomarán de tal lugar. Y las especias, casia y otras más que mencionó Dios allí, la molerán, harán un polvo fino y le echarán esto y esto, corteza de ciertos árboles, ¿verdad? Echarán esto y harán un incienso santo y puro para mí. Y lo usarán mientras ministren en el lugar santo. Entonces, Nadab y Abiú, dice la Biblia, que llegaron, gloria a Jesús, entraron al santuario y llegaron a entrar. Gloria al nombre del Señor. Si vemos con cuidado, ni llegaron a poner los pies adentro. Gloria al nombre del Señor. Se acercaron al santuario con fuego extraño. Dice la Biblia que Dios no les mandó ofrecer. Algo tan sencillo como Dios dijo que usas una encendedora y yo quise usar un fósforo, ¿cómo le dicen? ¿Cerillo? Ok. Dios dijo que prenda el altar con un cerillo, pero yo lo quiero hacer con una encendedora de gas. Fue algo tan sencillo como eso aparentemente. Pero descuidaron y violaron las ordenanzas del Dios Santo. Dios dijo, cuando vayan a ofrecer incienso, el sacerdote ungido irá al altar de bronce, al altar del sacrificio del holocausto y del fuego continuo que se está quemando allí, va a tomar fuego y entrará al lugar santo, y con ese fuego del altar de bronce, el fuego donde se están quemando los sacrificios, ¿verdad? El sacrificio continuo por el pecado del pueblo, ese es el fuego que van a usar para ofrecer incienso. Nadab y Abiú, dice la Biblia, Levítico capítulo 10, verso 1 al 3, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello incienso y pusieron encima fuego y fueron para ofrecer incienso al lugar santo. ¿Pero qué pasó? La Biblia dice que Dios se llenó de ira, que la ira de Dios se manifestó. Dios estaba indignado porque no se había reverenciado su santidad. Amén. Se había pasado por alto sus claras enseñanzas, se había pasado por alto sus órdenes claras, y Dios dijo, gloria al nombre de Jesús, dice la Biblia que Dios ejecutó allí, los fulminó, cayeron muertos. Dice que Dios hizo un incendio y allí quedaron muertos. Bendito sea el Señor, por no haber seguido las instrucciones de Dios. Estos eran ministros de Dios, gloria al nombre de Jesús. Nadab y Abiú fueron los primeros sacerdotes que iban a entrar a ministrar al lugar santo. Sin embargo, hermano, Dios nos mató. No somos imprescindibles en la obra de Dios. Indispensable aquí es el Espíritu Santo. Indispensable aquí es Cristo. Indispensable aquí es el Dios Santo. Pero usted y yo, a nosotros se nos reemplaza fácilmente. Dios no quiere reemplazarnos, pero si no nos sometemos a la guianza y dirección de Dios, Dios nos reemplaza. Yo no tuve ningún problema haciéndolo con Saúl. Es que nunca vi
Saúl empezó humilde, pero empezó a subírsele a la cabeza lo que no era suyo. Gloria a Dios. Debemos recordar, hermano, que lo que hacemos para el Señor, somos empleados en un negocio ajeno. Y el manager y el dueño vienen a pedir cuentas. Hay un dueño y hay un gerente de este negocio, se llama Dios. Gloria a Dios. Y Dios viene a pedir cuenta. Y cada uno de nosotros, con todo respeto, sin importar la categoría o rango ministerial que ostentemos, gloria al nombre del Señor, delante de Dios somos todos siervos. Delante de Dios somos todos iguales. Dios demanda santidad del laico, pero primero la demanda del ministro que está llamado a enseñar a ese laico. No podemos demandar santidad de la iglesia cuando los pastores no se someten a la palabra de Dios. No podemos llamar al pueblo de Dios a vivir en santidad, en integridad, cuando los ministros no son íntegros. No podemos llamar al pueblo a vivir en consagración cuando los pastores ni ayunan, ni oran, ni buscan a Dios. Y no estoy acusando a ningún pastor aquí, hermano. Dios me libre y me guarde. Mi respeto para cada uno de los siervos de Dios. Amén. Príncipes del pueblo de Dios que están en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Pero es la palabra. Dios le dijo a los levitas: ustedes van a ministrar y van a ser representantes de mi pueblo ante mí. Ustedes van a expiar su pecado, van a sacrificar por ellos. Entonces ustedes tienen que santificarse primero. Antes de santificar al pueblo, primero santificó a los sacerdotes. Y cuando Dios mató a Nadab y a Abiú, le dijo: Moisés, no te alarmes. Esto es lo que yo te acabo de decir, que los que se acercan a mí yo me voy a santificar. Si ellos no me santifican, yo voy a santificar mi santo nombre. Gloria al nombre del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no tolera el pecado en el santuario. Gloria al nombre de Jesús. Nadab y Abiú son un ejemplo vívido de ello. Dios no tolera la iniquidad en el santuario. Dios no tolera la rebeldía. Gloria al nombre del Señor en el santuario. A pesar de las claras instrucciones de Dios para estos sacerdotes, ¿verdad? Igual que en nuestras congregaciones siempre ha habido gente que hace lo que ellos quieren. Sabemos lo que Dios demanda. Vaya a la iglesia de la Odisea. Y todavía decían: yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice, Dios escudriña esta iglesia y le dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya has desvestido de las ropas de santidad que te puse, iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, se oye duro, pero la palabra así lo dice. Esa iglesia había echado a Cristo para afuera hacía tiempo. Decía: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se creían autosuficientes. Y así hay muchos en el pueblo de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Nos creemos autosuficientes. A veces nos llegamos a creer que los años que tengo en el ministerio, o la experiencia que tengo en el ministerio, o el montón de diplomas que adornan mi pared, o los títulos que tengo, gloria al nombre del Señor, el conocimiento que he adquirido, aquí eso vale cero. Aquí se depende de Dios. En el camino de Dios, en la obra de Dios, se depende de Dios y se hace la voluntad de Dios. Y si no, Él nos mira, Él nos reemplaza, Él nos remueve. Pregúntaselo a Saúl, gloria al nombre de Jesús. Dios le dio múltiples oportunidades. Llegó un momento que le dijo: cuando tú has desechado la palabra de Jehová, Dios también te desecha. Y Dios se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú, que va a hacer lo que tú no quieres hacer. Gloria al nombre del Señor. Y Saúl se llenó de ira, se llenó de enojo y se raíces de amargura. Y dijo: yo tengo que encontrar quién es ese prójimo mío mejor que yo, a quien Dios le va a dar el reino. Y comenzó a observar en el pueblo y entre su gente, comenzó a observar capacidades y habilidades y todo eso. Y dijo: me parece que es David. Todo el pueblo alababa a David y todo el pueblo de David era íntegro. Dicen que era transparente, que salía y entraba delante del pueblo, que todas sus cosas eran hechas abiertamente, sin esconderse, sin temor ninguno. Gloria a Dios. El siervo de Dios debe ser transparente, debe ser íntegro, no debe tener anatemas escondidos. Alabado el nombre de Jesús. Dios demanda santidad en el altar, Dios demanda santidad en el ministerio, para que podamos instruir al pueblo de Dios a vivir la vida santa.
santificaron mi nombre delante del pueblo. Yo quiero que el pueblo entienda que yo soy santo y que no lo voy a pasar el pecado por alto ni a los ministros ni a los laicos. Gloria al nombre del Señor. Los primeros que Dios mató fueron los ministros. Bendito sea el Señor. En el libro de Ezequiel me recuerda, gloria al nombre de Jesús, hablando de esto, que hay un pasaje donde Dios le muestra en visión a Ezequiel las abominaciones que cometían los sacerdotes dentro del mismo templo de Jerusalén. El templo de Salomón todavía estaba ya a días de ser destruido, pero allí todavía estaba. Y Dios lo lleva en visión y le muestra, mira las abominaciones, mira las mujeres como endechan a Tamuz, amén, un ídolo terrible, gloria al nombre de Jesús. Tiene una historia larga, Tamuz, pero no puedo hablar de ahora. Mira cómo las mujeres allí endechan a Tamuz, cómo hacen tortas para la reina del cielo, le decía Dios al profeta. Mira cómo mi pueblo se corrompe. Mira dentro del templo, y Dios empezó a meter a Ezequiel en visión a través de las diferentes cámaras laterales que había en el templo de Salomón. Y los empezó a llevar por diferentes lugares y a mostrarle, mira los demonios que tienen pintados en las paredes del templo, allá donde la gente no podía ver. Gloria a Dios. Mira cómo tienen imágenes de toda clase de ídolos paganos, cómo adoran al sol, alabado sea el Señor, dentro del mismo templo de Jehová, dentro de la misma casa de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, quiero que mires lo que yo voy a hacer con este pueblo. La Biblia nos dice que cuando Dios eligió el tabernáculo, amén, que Moisés eligió el tabernáculo y consagró a los sacerdotes y se comenzó el servicio, la Shekinah de Jehová, la gloria de Dios, la presencia de Dios, amén, se vino y se posó y permaneció sobre el tabernáculo, sobre el lugar santísimo, sobre el lugar donde estaba el arca, simbolizando y representando la santidad misma de Dios, la gloria misma del Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Israel sabía esto. Bendito sea el Señor. Dios le dice a Ezequiel, mira lo que yo voy a hacer. Y Dios le muestra a Ezequiel cómo la Shekinah de Jehová, cómo la gloria de Jehová, ahí viene el templo de Salomón. La gloria de Jehová descendió también al templo de Salomón en su inauguración. Dice la Biblia que los sacerdotes no podían ministrar. Estaban los hijos de Asaf, de Man, de Jedutum, de los diferentes cantores, músicos, porteros, levitas, cada uno en sus diferentes posiciones y todo el mundo ministrando. Cuando de repente, oiga, cae fuego del cielo y la Biblia dice que Dios santifica esa casa. Y Dios dice, en este día yo separo esta casa, yo separo este templo para morada mía. Alabado el nombre del Señor. Yo separo este lugar, lo consagro y lo santifico para allí manifestar mi gloria. Y ese día dice la Biblia que una nube llenó el templo y que los sacerdotes tuvieron que parar la administración, los sacerdotes tuvieron que parar los sacrificios, los sacerdotes tuvieron que parar las oraciones, los sacerdotes tuvieron que parar todo porque la gloria del Dios Santo había descendido sobre su casa. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios descendió al templo de Salomón y la gloria permaneció allí por un tiempo. Pero fue tanta la profanación de los diferentes reyes de Israel, fue tanto el pecado, amén, que se llevó a cabo en ese lugar, que Dios le mostró a Ezequiel, le dijo, mira lo que yo voy a hacer. Y dice que Ezequiel observa cómo la gloria de Jehová es levantada, amén, y es transportada y es trasladada. Dice, la gloria de Jehová abandona el templo. Ahora es un templo sin gloria. Ahora es un templo sin presencia de Dios. Ahora
Y Dios le dijo a Elí, por cuanto tú has honrado a tus hijos más que a mí, yo los voy a matar a los dos en un día. Esos hijos a quien tú le has dado supremacía sobre mí, lugar por encima de mí en tu vida, yo te los voy a quitar. Y en un día morirán los dos y tus ojos lo verán, le dijo Dios. Y yo te voy a enseñar, Elí, que yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso se lo dijo Dios a Elí. Y Elí dijo, es Dios, haga como le parezca. Santo. Buena actitud, gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que el pueblo escuchaba del mal testimonio de los hijos de Elí. Y el pueblo iba con el sumo sacerdote hacia Elí, pero es que tú no ves que lo que tus hijos están haciendo. Elí, es que tú no ves que tus hijos están en pecado. Elí, es que tú no ves que tus hijos están profanando las ofrendas. Dice la Biblia, era grande el pecado de los jóvenes delante de Jehová, de estos dos jóvenes sacerdotes. Y dice que Dios le mandó un profeta a Elí para que lo amonestara. Y Elí llamó a los hijos y le dijo, mis hijos, le pasó la manita en la espalda, mis hijos, ustedes saben que Dios no le agrada lo que están haciendo, enderécense. ¿Cuál era el deber de Elí? Quitar a esos dos pecadores del lugar santo. Gloria al nombre del Señor. El líder, el siervo de Dios, el ministro de Dios, tiene un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios está por encima de mi compromiso con mi esposo. Está por encima de mi compromiso con mis hijos. Está por encima de mi compromiso con mis amistades. Está por encima de mi compromiso con todo el mundo. Porque yo tengo un compromiso de vivir una vida en santidad para Dios. Tengo un compromiso de predicar su palabra tal como está escrita. Tengo un compromiso de antes de predicar esa palabra, aplicarla a mi vida y vivirla y interesarme delante de Dios. Tengo un compromiso de abrir la Biblia y mirarme en el espejo y las faltas que la Biblia señale, corregirlas por la palabra. Tenemos un compromiso con Dios. Elí le pasó baño tibio a sus hijos. Y dice la Biblia, amén, que un día en una guerra contra los filisteos capturaron el arca del pacto porque tenían el arca del pacto que representaba la presencia de Dios como un amuleto. Tomaron el arca del pacto y se la llevaron a la guerra y decían, Dios va con nosotros, porque aquí llevamos el objeto de su santidad, de su manifestación, de su gloria, de su presencia. Pero Dios estaba lejos de ellos, estaban como Sansón, que Sansón jugó con Dalila y con todas las demás que encontró por ahí en el camino, jugó con el pecado, violó los votos de su nazareato, violó todas las reglas que Dios le puso y al final dijo, esta vez me saldré como todas las demás. Pero hay uno de los pasajes más aterrantes para mí personalmente en la Biblia que continúa esa expresión. Pero él no sabía que ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. A veces estamos jugando a la iglesia, jugando a ser cristianos, viviendo una vida doble, una vida de apariencia, una vida. ¿A quién engañamos? No engañamos a nadie. Nos engañamos a nosotros mismos. No podemos servir a dos señores. Gloria al nombre de Jesús. Y en la guerra se llevaron el arca de Dios porque como Sansón decía, esta vez nos saldremos como siempre. Dios va a pelear por nosotros, porque aquí va el arca. Y Dios permitió que los filisteos capturaran el arca. Y mandaron a los dos hijos de Elí, los sacerdotes profanos aquellos, murieron en la guerra. Y cuando le dieron la noticia a Elí, dijeron, Elí, murieron tus hijos en la guerra. Elí, dice la Biblia, que era un anciano de unos 98 años de edad, era un hombre, dice la Biblia, viejo y pesado, expresiones como lo usa la Biblia, amén, y dice que cayó en la silla que estaba sentado, cayó para atrás y se desnucó y murió también. Dios mató a todos los sacerdotes que estaban ministrando en Silo en ese momento, comenzando con los dos hijos de Elí y continuando con él.
naciones. Cuando Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo, aunque Balaam iba bien contento, a pesar de que Dios le había prohibido hacerlo y quería maldecirlo, yo le dije, no lo maldigas porque ese pueblo es santo. Gloria al nombre del Señor. Esas maldiciones te caen aquí, maldito el que lo maldiga y bendito el que lo bendiga. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué fue lo que Balaam le dijo? Mira, Balaam, ha salido un pueblo de Egipto y el Dios de ese pueblo ha hecho maravillas en el desierto. El Dios de ese pueblo le hizo llover comida del cielo. Cuando pedían agua, le sacaba agua de una piedra. Oye, la ropa y los zapatos crecían con ellos. Esto es algo increíble que nunca hemos visto. Ese Dios es todopoderoso. Para ese Dios no hay nada imposible. Y ese pueblo viene camino para mi tierra, maldícemelo para que no tenga poder sobre mí. Y Dios le dijo, no lo maldigas. La fama de Dios santifica su nombre. Todo lo que hizo en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años, en Egipto, todo eso lo sabían los pueblos de alrededor, porque Dios sabe santificar su nombre, aun cuando su pueblo no lo hace. Gloria sea el nombre de Jesús. El arca del pacto fue, finalmente dijeron, vamos a ponerla en un carro tirado por vacas. Pusieron el arca en un carro nuevo, dice la Biblia. Agarraron madera nueva, cortaron madera, amén. Agarraron 2 vacas que tenían becerros que criaban, ¿verdad? Que hay que amarrarlas y atarlas y jalarlas y jalonearlas para despegarle los becerros, ¿verdad? Y dijeron, vamos a poner una señal a ese Dios santo. Y si él fue que lo hizo todos estos juicios como castigo por robar su arca, entonces estas vacas la vamos a quitar los becerros, se lo vamos a encerrar en casa, ¿verdad? Y la vamos a amarrar a estas vacas, la vamos a unirla, amarrarla al carro y la vamos a dejar que se vayan. Y si Dios fue que nos hizo todo esto, entonces las vacas se van a ir derechito a la ciudad fronteriza más cercana de Israel, la ciudad de Bet-Semes. Dice la Biblia que las vacas comenzaron a andar y iban y voltearon a ver a los becerros. Iban derecho, andando y ramando sin apartarse, dice la Biblia, del camino, y llegaron y los filisteos fueron de lejos siguiendo el arca, siguiendo las vacas que llevaban el arca. Y hasta que llegó a Bet-Semes y vieron que las vacas se encaminaron a Bet-Semes. Cuando los Bet-Semes era una de las ciudades sacerdotales, en Josué capítulo 21, la Biblia nos explica cómo las ciudades, los levitas, la tribu de Leví recibió 48 ciudades esparcidas en las 12 tribus de Israel para que pudieran ministrar a todas las tribus. Eran ciudades sacerdotales, ¿verdad? Entonces, o ciudades levitas. Una de las ciudades sacerdotales era Bet-Semes. O sea que todo el que vivía allí prácticamente era levita o era sacerdote. El arca llegó a buen lugar. Y esta gente, cuando vieron el arca, obviamente estaban entrenados para trabajar con las cosas santas, reconocieron el arca de Dios. Cuando vieron que el arca llegó, dice la Biblia que estaban cosechando el trigo y se alegraron y se gozaron, empezó una algarabía y una gritería y un gozo terrible. Amén. Bajaron el arca del carro y dice la Biblia que mataron las vacas y cortaron la madera y le ofrecieron en holocausto. Hicieron algo bueno para dar gloria a Dios. Pero, aunque eran sacerdotes y aunque eran levitas, la Biblia dice que miraron dentro del arca. Y por esta temeridad Dios mató, dice la Biblia, 50,070 varones en Bet-Semes. Gloria al nombre del Señor. Usted encuentra esa historia en 1 de Samuel. Amén, capítulo 6-7. Entonces llevan el arca y la dejan allí en Bet-Semes, gloria al nombre de Jesús. Y de allí la llevan a otro lugar llamado Kiriat-Jearim. David intentó llevar el arca. Vemos, hermano, por las cosas santas de Dios lo que Dios hace para mantener su santidad, separación de lo que Dios separó como santo. Esa arca nadie la podía tocar excepto las personas designadas para hacerlo. Gloria a Jesús. A ver, porque era simplemente una representación de la gloria de Dios. Vemos que el arca es llevada, amén, que la ponen en casa de un hombre llamado, un levita también, sacerdote llamado Abinadab. Y el arca estuvo allí, ¿verdad? Por un tiempo. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que pasaron 20 años. Y Dios bendijo a toda esa gente. Tenían el arca allá, gloria a Dios. Y cuando David lo inauguran como rey, lo unen como rey, la primera decisión oficial de David fue: vamos a
psiquiatra, pero si usted tiene a Dios, gloria al nombre del Señor, usted no necesita psicólogo ni psiquiatra, gloria al nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces dice la Biblia que David estaba reunido con todo el ejército que se le había juntado, que lo inauguraron como rey. Y David dijo: mi primera decisión oficial será trasladar el arca a Jerusalén. La presencia de Dios aquí con buenas intenciones. Las buenas intenciones no bastan. Aquí hay que obedecer. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Saúl se trajo las vaquitas y las chivitas y las becerritas y las ovejitas de Amalek, ¿cuál fue la excusa? No era para sacrificárselas a Jehová. Las buenas intenciones no bastan. Aquí hay que obedecer el mandato de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces la Biblia nos dice, hermanos, sabemos la historia que David, segunda de Samuel capítulo 6, que David manda a buscar el arca allá a casa de Abinadab, donde estaba por 20 años. Y David dijo: aquí va a venir la presencia de Dios. Y es cierto que él congregó a los sacerdotes, pero no se informó cómo el arca debía ser traída. Los filisteos la trajeron y la llevaron de allá para acá y no pasó nada. Pero cuando los que sí tienen conocimiento de Dios violan los mandatos y las leyes que Dios estableció, Dios, hermano, manifiesta su celo santo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que estos hombres llevaban el arca, los dos hijos también sacerdotes de Abinadab, Ahío y Usa, iban guiando el carro. Copiaron las recetas de los filisteos. Pusieron dos bueyes a guiar un carro nuevo y pusieron el arca sobre el carro. Y Ahío, el levita sacerdote, iba al frente dirigiendo los bueyes y atrás iba Usa, velando que el arca se mantuviera en su lugar. Pero parece que iban por un terreno pedregoso y los bueyes empezaron a tropezar. Y dice la Biblia que el carro se empezó a mover y a perder el equilibrio, a perder el balance. Y el arca se movía de un lado a otro. Y cuando Usa, sacerdote de Dios, levita, vio que el arca se estaba deslizando y se iba a caer, extendió la mano para sostenerla. Y al extender la mano y tocar el arca, que representa la santidad, la presencia santa de Dios, dice que cayó fulminado también como Nadab y Abiú. Allí Dios mató a Usa. Y David se entristeció y dijo: pero Dios mío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? David agarra y se va por 3 meses, se pone a estudiar la ley, las ordenanzas, el manual levítico. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Cuáles fueron las ordenanzas? ¿Cuáles fueron las especificaciones? ¿Cómo es que el arca del pacto debe ser transportada? Y fueron allá y encontraron en el libro de Éxodo que Dios había dicho: el arca la van a transportar únicamente los hijos de Coat, de la tribu de Leví. Van a entrar al tabernáculo y la van a tapar con unos paños solamente los hijos de los sacerdotes. Solamente la van a cargar en hombros, amén, la van a cargar con 2 varas, por 4 anillos que tenían, se metían 2 varas, y los levitas, los descendientes de la tribu de Coat, tenían que cargarla en hombros. No encima de un carro, no encima de animales, en hombros de hombres santos, consagrados, separados para la tarea. Gloria al nombre del Señor. Por 3 meses el arca se quedó en Kiriat Jearim, en casa de otro varón llamado Obededón. Y allí se quedó el arca, dice la Biblia. Esos 3 meses David, que quería agradar a Dios, indagó y buscó y estudió y dijo: ya sé cómo es el asunto. Mandó a llamar a los levitas, a los sacerdotes, y dijo: quiero que todos se consagren. Asegúrense que no hay nada escondido, porque no quiero que Dios mate a otro. Amén. Y los santificó, dice la Biblia, los separó, se consagraron. Y entonces David le dijo: ahora vamos a ir a buscar el arca de Dios. Y con el libro de la ley en la mano fueron, uno por uno. Primer paso, el arca tiene que estar tapada para que nadie la mire. Segundo paso, vamos a meter las varas a través de los anillos. Tercer paso, usted de la familia de Merari, de Coat, de Gersón, ¿cuáles son los coatitas entre todos los levitas? Yo, usted venga para acá, ¿verdad? Y estaban todos ya santificados y consagrados, listos para ser usados. Alabado sea el Señor por el Dios Santo. Entonces David designa quiénes son los sacerdotes que asistían a David, designan quiénes van a cargar el arca. Los sacerdotes toman el arca en sus hombros, comienzan a marchar, el pueblo comienza a adorar a Dios, a alabar, a danzar, a regocijarse. Amén. David comienza a hacer sacrificio todo el camino hasta llegar a Jerusalén y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque
no va a excusar, gloria al nombre del Señor, ningún pretexto que nosotros tengamos para no vivir en santidad. No hay excusas ante Dios. Tenemos el manual. Yo dejo el manual de instrucciones que nos dice cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Israel debía vivir en santidad, el pueblo debía vivir en santidad, y tenía un libro entero, 27 capítulos de Levítico, y no me acuerdo cuántos versículos, gloria a Jesús, pero ahí tenían, amén, material de sobra para ellos conocer y entender lo que era vivir en santidad. Por eso cuando la santidad de Dios era violada, en el pueblo que Dios hacía, Dios traía juicio. Vemos en el desierto cuántos murieron, múltiples ocasiones, es más, todos menos Josué y Caleb murieron, incluyendo al pobre Moisés, porque Dios es santo. Dios le dijo a Moisés, porque tú no santificaste mi nombre una sola vez delante del pueblo, no vas a entrar. Vas a entrar a la tierra que tú ya tus padres. Que no nos pase lo mismo, hermano. Mañana continuamos hablando de la santidad. Dios les bendiga. Dios les